en esta planta de cal para ver cuál es el proceso de fabricación de este importante elemento usado en la industria de la construcción y saber cómo se lleva el control de su producción. Acompáñenos. Por lo que podemos ver, aquí se producen muchas toneladas de cal hidratada. Llevar el control de lo producido debe ser tarea difícil. Y no bastaría con hacer un simple conteo de las cantidades, ya que sumar bulto por bulto sería muy tardado y ocuparíamos mucho tiempo. Pero, ¿qué es lo que hacen en esta fábrica para saber cuál es la producción de cal? ¿Llevarán un control por día, semana o mes? Probablemente usted mismo tenga otras preguntas ante la problemática de llevar un control de cantidades grandes y otras dudas que pueden haber surgido a lo largo de la semana. Por esa razón, queremos invitarlo a que participe con nosotros. Nos interesa saber su opinión. Los invitamos a un recorrido por esta fábrica de cal, donde gracias a las matemáticas veremos una forma de organizar y representar información que contiene grandes cantidades numéricas. Para poder llevar el control de esta fábrica de cal, se necesita tener la información del total de la producción, ya que luego este material será vendido como uno de los primordiales en la industria de la construcción. Por esa razón, controlar y calcular la cantidad de cal producida es indispensable en las diversas áreas de la fábrica, ya sea para producir más cal, disminuir la cantidad en caso de excedente y ver además cuáles son las ganancias. De esta forma, el personal especializado se dedica a realizar un control de las cantidades producidas, para después pasar a las básculas. Entonces surge la necesidad de crear una forma de visualizar o graficar esas cantidades y darles una organización. Si no fuera porque varios supervisores recopilan la información, sería muy difícil luego compactarla en forma de tablas. ¿Cómo se organiza la información en una tabla? Vayamos al Departamento de Control de Calidad. En esta oficina, por ejemplo, el personal recopila y compara las cifras que un equipo de supervisores capturó en diferentes áreas de la planta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está organizando algún tipo de información? Sí, estoy haciendo una tabla de la producción semanal de los sacos de 25 kilos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo organizar una información en forma clara y concisa. Primero se le dio un título a los datos. Producción semanal de sacos de cal de 25 kilos. Luego se enlistan los días de la semana de lunes a domingo. Después se anotó el número de sacos por día y finalmente se especifican las toneladas. Esta forma de ordenar los datos y las cantidades es de mucha utilidad, ya que es el primer paso para realizar una gráfica. En ciudades como estas, donde las personas y sus actividades son tantas y tan variadas, es necesario llevar alguna forma de registro de cuántos somos y qué hacemos. En México, desde el siglo XVIII, es tradición registrar datos e información de diversas áreas. En la actualidad, la institución encargada de llevar estos datos es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. A través de esta institución, podemos conocer datos y cifras muy importantes, como el número de habitantes en las regiones más alejadas del país, o si el desempleo ha disminuido en fechas recientes. Para concentrar toda esa información, el INEGI utiliza gráficas. De esta manera da a conocer el resultado de lo investigado. Así nosotros podemos solicitar datos si llegamos a necesitarlos. Como podemos ver, la organización de la información es muy importante en cualquier nivel. Y parte de esa organización se debe al uso de tablas que más tarde se convertirán en gráficas como esta. Lo que se hizo aquí fue sustituir las cantidades de producción por barras. Esto nos da una idea completamente visual e inmediata de la información sin ver tantos números. Y podemos identificar que el día que se produjo más toneladas de cal fue el miércoles. Como podemos ver, leer e interpretar las gráficas de barras es bastante sencillo. Todo es cuestión de poner un poco de atención a la información proporcionada. Otra manera de representar gráficamente cantidades es con un pictograma. Veamos un ejemplo.
Supongamos que se quisiera representar en un pictograma la inversión que se hizo en algunos años en nuestro país entre 1980 y 1990. Podemos apreciar que en este pictograma la clave nos la dan las monedas, que simbolizan 1,000 millones de pesos, teniendo solamente que multiplicar cada moneda por esa cantidad e interpretar de una forma sencilla la información. Así tenemos que el año en que se invirtieron más millones de pesos fue en 1990 y el año en que se invirtió menos fue en 1984. Como pudimos ver, el uso de pictogramas también nos facilita la lectura de cierta información. Pero en esta fábrica se realizan gráficas de barras que indican las cantidades que generalmente son elevadas. Por ejemplo, en esta gráfica de número de sacos de 25 kilos fabricados en la semana 2, se especifica de forma general los niveles de producción de esta fábrica de cal. En esta otra gráfica podemos ver los mismos niveles de producción, pero expresados en toneladas. Bueno, ahora vamos a interpretar esta gráfica. Para facilitar la lectura de la gráfica, se indica por medio de barras el nivel de producción, desde el más alto, el del miércoles, hasta los más bajos, los del sábado y el domingo. También podemos leer que la producción tendió a incrementarse al inicio de la semana y disminuyó al término de esta. Probablemente usted habrá requerido de la información de tablas, gráficas de barras o pictogramas en su vida diaria, ya sea al consultar alguna información en un periódico o, por ejemplo, a leer el índice de alfabetización de su comunidad. Al organizar los datos en tablas o gráficas de barras, estamos empleando varias operaciones numéricas, pues sumamos, multiplicamos o dividimos las cantidades para que la información sea correcta y concuerde con la realidad que se desea mostrar. ¿Por qué no tratan de realizar una gráfica que puedan utilizar en su trabajo u hogar? De esta forma organizarán visualmente cantidades. Queremos invitarlos a que continúen participando en nuestra siguiente sección, donde resolveremos las preguntas que ustedes amablemente nos hacen llegar. Esperamos que les hayan gustado los temas tratados en nuestro programa. y ya estamos aquí, abiertos a recibir sus dudas y comentarios, para lo cual me acompaña el profesor Mauricio Rosales. Muchas gracias, profesor, de antemano por su ayuda y apoyo en esta sección. Al contrario, gracias por su invitación. Bueno, ya tenemos por aquí una carta de la señora Josefina López. Ella nos escribe desde Puebla. Nos platica que quiere llevar el control de una pequeña granja que posee con su familia. Y la pregunta es, ¿en una misma gráfica puedo poner información de la producción de huevo y de las ventas al mismo tiempo? ¿Qué nos puede decir, profesor? Bueno, mire, sí, en algunas ocasiones podemos encontrar alguna gráfica que contenga diferentes informaciones. Por supuesto que usted puede llevar un control tanto de la producción como de la venta en una sola gráfica. Y esto lo puede hacer a través de una gráfica de barras, pero de una manera más sencilla a través de un pictograma. Si me permiten, les podría ilustrar cómo realizaría a través de un pictograma. Miren. Sí, adelante, profesor. Recuerde que en un pictograma manejamos dibujitos. Para la producción podemos utilizar un huevo, el cual podría equivaler a 10 kilogramos y un pequeño billete que tendría un valor de 100 pesos. Aquí nos falta un cerito, se lo colocamos. Ahora bien, con estos datos
podemos llevar un control de la siguiente manera. Usted decide cuál es el periodo de tiempo. Vamos a suponer que lo quisiera hacer diario. Bueno, el día lunes vendió 30 kilogramos de huevo. Va a utilizar 3 dibujitos, que serían 1, 2 y 3. Y sus ventas ascendieron ese mismo día a 300 pesos. Utilizaríamos 3 billetitos. Y así, al siguiente día, hacerlo de una manera semejante. Claro está, si usted decidió llevar un control por día. Pero si decide que sea por semana, por mes, también lo puede hacer. Y de esta manera, usted podrá llevar un control de sus ventas y de su producción. En este caso, de lunes, tenemos que son 10, 20, 30 kilogramos su producción, mientras sus ventas ascendieron a 100, 200 y 300. Espero que les sea de ayuda esta sugerencia. Muchas gracias por la explicación, profesor. Ahora vamos a pasar a una carta del correo electrónico. Es del señor Alfredo Ventura del Estado de México y nos dice: ¿cómo logro saber la cantidad exacta que representa la altura de una barra si está entre 2 cantidades? ¿Sí, profesor? Bueno, sí, para contestarle a su inquietud, quisiera hacer una grafiquita y en ella explicarle, ¿no? Sí, adelante. Miren, si aquí tenemos una barra y su altura no se encuentra en ninguno de los números marcados en el eje vertical, vamos a marcar algunos. Aquí tenemos el 10, el 20 y bueno, arriba podemos poner otros más. La altura de esta barra no está a la altura del 10, pero tampoco en la del 20, sino es intermedio. Cuando ocurre esto, lo que podríamos hacer es dividir entre el 10 y el 20 esta longitud en las partes que sea necesario. Para nuestro caso, podríamos dividirla en 2, de tal suerte que esta altura corresponda a la altura de nuestra barra. Así, si entre 10 y 20 tenemos una diferencia de 10 unidades, por lo tanto, entre 10 y esta línea hay 5 unidades. 10 más 5, aquí tendríamos el número 15. Y esa sería una aproximación a la cantidad que nos está representando la altura de esta barra. Entonces, generalmente las barras no van a coincidir con las indicaciones del eje vertical. Es necesario hacer esas divisiones. Gracias, profesor. Ahora vamos a contestar una carta que nos llegó en la semana. Es del señor Marcelo Rojas. Él nos pregunta si es válido utilizar barras acostadas o hacia abajo. Para contestar esa pregunta, el profesor preparó algunas gráficas de barras. ¿No es así, profesor? Claro que sí. Tenemos 2 ejemplos para contestarle también a usted. Mire, aquí tenemos una gráfica de las que generalmente encontramos, en donde las barras aparecen verticalmente. En ellas lo que nos interesa es su altura, que es lo que nos va a indicar la cantidad que se representa en el eje vertical. En este caso, también no se sorprenda cuando pueda haber alguna barra que esté por debajo del eje horizontal. En este caso, esta barra que crece por debajo del eje horizontal me está indicando pérdidas, ya que esta gráfica corresponde a ganancias y pérdidas de la Unión de Productores Agrícolas. Pero en otras ocasiones, aquí tenemos otra gráfica, en otras ocasiones las barras no aparecen en forma vertical, sino en forma horizontal. Aquí lo que nos interesa es ver
qué tan largas son ellas, porque dependiendo de ese largo es lo que nos indica la cantidad del eje vertical. Permítanme tomar un lápiz para no... Adelante, profesor. Miren, en el caso de marzo, aquí la gráfica nos está hablando de la producción de trigo. En el mes de marzo, la barra tiene todo este largo, que corresponde aproximadamente entre el 90 y el 100%. Se acerca más al 100, aproximadamente entre un 97 o 98%. Entonces, una gráfica de barras, estas pueden aparecer verticalmente o también horizontalmente. Okay. Muchas gracias, profesor. Ahora vamos a pasar a una llamada. Sí, bueno. Bueno. Señorita, buenos días. Buenos días. Soy el señor Alfredo Galindo. Hola, hablo aquí de Tlaxcala. Sí, ¿cuál es su duda? Quiero comentar que he visto algunas gráficas de disminución de varicela en el centro de salud de mi colonia. ¿Qué tan confiables son estas? Enseguida el profesor va a responder su duda. Muchas gracias por llamar. Igualmente, señorita, gracias. Hasta luego. Mire, señor, la confiabilidad de una gráfica depende definitivamente de todas las personas que intervienen en su elaboración. Desde aquellas que van en busca de la información, que realizan las investigaciones, como aquellas que se encargan de organizar los datos, así como también quienes la realizan, quienes hacen la gráfica. En este caso, usted está hablando de un centro de salud en donde el personal que se dedica a ello, pues está capacitado. Por lo tanto, yo le sugiero que confíe en esa información. Y si me permiten, al mismo tiempo, ahorita que nos está usted hablando de un centro de salud, yo quisiera hacer un comentario, qué tan importante es saber interpretar esta información, porque a veces tiene consecuencias en nuestra vida. Supongamos que en una clínica de nuestra colonia encontramos una gráfica que nos da nos indican los casos de cólera, por ejemplo, y sucede que el mes anterior aumentó considerablemente. De 10 casos que se presentaban mensualmente, ahora subió hasta 70, 80 casos. Si yo sé interpretar esa información, deberé entender que debo cuidar más en nuestra conducta de higiene. Esto es, ser más precavido en la higiene de todos los integrantes de nuestra familia para evitar un contagio. Claro que sí, profesor. Como pudimos ver, es muy importante saber interpretar las gráficas y pictogramas, ya que de ellos depende tomar decisiones adecuadas, como lo indica el profesor. Bueno, muchas gracias, profesor, por habernos acompañado a lo largo del programa con esta información tan importante para el uso de nuestra vida diaria. De nada. Bien, amigos de Secundaria a Distancia, recuerden que pueden escribirnos o llamarnos con toda confianza. Estamos aquí para resolver todas sus dudas. Como nos dimos cuenta, la interpretación de gráficas nos permite tener una idea general de la información de manera fácil y rápida. Pero hay distintos tipos de gráficas, no solamente de barras o pictogramas. Veamos algunos ejemplos. Como la gráfica circular, muy usada en la representación de porcentajes, o la gráfica poligonal, usada sobre todo para expresar incrementos o decrementos en la economía. Cada una de estas gráficas proporciona información de datos interesantes y serán vistas en sesiones posteriores. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos en la próxima sesión. Hasta luego.